Hola, hola. Un nuevo drama de emprender, que es el podcast de Ceuta Open Future, pero en muchos casos una realidad. No he dicho nunca esto, no lo he dicho en ninguno de los otros capítulos, lo he dicho en todos. Debería cambiar de frase porque me estoy cansando de decirla, pero bueno. Otro día nos inventamos otra. Ya me han dicho alguna vez que en vez del drama de emprender debería ser como la alegría de emprender o algo más positivo. Lo estoy pensando, lo estamos valorando en Ceuta Open Future, pero a mí de momento me encanta el drama, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué es esto? Pues como siempre este es un podcast en el que lo que hacemos es hablar con emprendedores que han pasado por el ángulo y también dentro de poco empezaremos a hablar con emprendedores que no han pasado por el ángulo pero que también tienen historias que contar y que a través de sus vivencias, de sus aprendizajes, de sus dramas, entre comillas, bueno, hoy a veces sí son dramas reales, pues podamos sacar esos aprendizajes y aquella persona que nos esté escuchando que vaya a empezar un proyecto y no tenga ni idea, diga, oye, ya sé que por aquí no, porque si no... Tremendo drama, por ejemplo. Entonces, para eso hoy, ¿a quién tenemos aquí? Tenemos a Clauci. Hola. Buenas, ¿qué tal? Luciano, Laura, Juan Carlos. Buenas. A eso digo que os escucha a todos. Es que hoy estamos full house, full podcast. Clauci es una startup que además ha pasado por el ángulo, ha pasado por aquí por Ceuta Open Future, por el programa, y que lleva ya funcionando bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo funcionando? Me refiero oficialmente, de ya con pedidos sólidos y todo esto. Empezamos a lanzar la web y a empezar a tramitar pedidos el 15 de octubre. Vale, en octubre de 2024. Estamos ya junio, se nota, porque además nos veréis que estamos un poco morenos o un poco sudados, porque venimos de la calle. Escucha el podcast en vez de ver el vídeo. y ya ha pasado tiempo. Sí, ha pasado bastante. Ya ha pasado tiempo. Te iba a preguntar cómo va Clauci. Quería saber un poco cómo va Clauci, pero antes quiero saber qué hacéis cada uno dentro de Clauci. Ronda muy rápida. Vale. ¿Qué haces tú dentro de Clauci? Pues yo digamos que soy el CEO cofundador, digamos el que se encarga... Al que se le fue la olla aquel día y dijo, Sí. esta idea puede ser... Sí, sí. Bueno, a ver, se me fue la olla y luego la aterricé en Clauci, que es menos idea de olla. Vale, luego me vas a contar la previa, ¿no? También. Sí. Y bueno, yo me encargo de gestionar al equipo, intentar cumplir los objetivos de la hoja de ruta como un project manager. Pero yo creo que deberíamos de contar qué es Clauci, ¿no? Antes. ¿Sí? Venga, pues cuéntame qué es Clauci y ya pasamos al resto del equipo. Bueno, Clauci es una plataforma web que se dedica a facilitar las compras online desde Ceuta. Es decir, empezamos en el nicho de la moda y ahora hemos ido abriendo catálogo a todo artículo que una persona quiera comprar a través de internet. Guay, o sea, cualquier marca de moda que yo quiera me la trae Clauci. Y ahora por lo visto también, casi que lo que yo quiera. Sí, exactamente. Ah, estupendo. Me estáis creando necesidades, como siempre. Laura, ¿qué hace Laura? Vale, pues yo me encargo de la comunicación, marketing, publicidad, también con Luciano tema marketing y estrategia de contenido para pues captar clientes y que nuestros negocios básicamente se conozcan en Ceuta y básicamente eso. ¿Y Juan Carlos? Bueno, pues yo me encargo de la parte más tech y bueno, pues al principio pues desarrollar la página web, luego ahora estoy más con Laura la parte de la página web haciendo pequeñas aplicaciones dentro de la página y cada vez pues intentando desarrollar más facilidades para nuestra empresa. Vale, vuestro caso, por la persona que nos escuche, a mí me parece muy interesante y del que se puede aprender mucho, porque estamos hablando de un proyecto que empieza con una idea y cuánto dinero detrás para ponerla en marcha. Muy poco. Realmente a mí me gusta mucho la idea de emprender con la idea de Lean Startup, ¿no? De intentar hacerlo lo más económico posible y lo más rudimentario posible y para no caer en invertir mucho y sin que esté, digamos, avalado por alguna realidad, ¿no? Es decir, hay mucha gente que decide hacer una aplicación sin ni siquiera haber testeado, sin hacer un mínimo producto viable, gastarse mucho dinero, esperar mucho tiempo y demás. Realmente nosotros invertir dinero como tal, lo bueno de tener socios que inviertan o den sus servicios a cambio de equity, es decir, porcentaje de la compañía, pues te ahorras mucho dinero. Por ejemplo, Juan Carlos, que es el encargado de hacer toda la tecnología, al ser a cambio de equity, pues no hay que pagar eso. Digamos, al menos como claro, si fuera sí, un o sea, no freelancer es una inversión de un momento de dónde saco yo ahora este dinero. Exacto, es una inversión de tiempo por parte de alguien del equipo. Sí, a intercambio de pues la expectativa de una posible valoración de ese porcentaje a futuro. Y lo mismo con Laura. Entonces, realmente
No sé realmente cuánto se llegó a invertir, pero muy poco. O sea, realmente en publicidad y demás, porque es un negocio que eso, con tener una web y al principio los pedidos los entregábamos en mi casa, realmente no tenía mucho Claro, todo plazo. totalmente manual, rudimentario, ¿no? Totalmente. Sí, completamente. Claro, no, pero te lo preguntaba sobre todo porque esto lo habría escuchado mucho, ¿no? El típico de, tengo una idea, pero es que me hace falta dinero, es que hace falta dinero. Yo siempre digo, oye, pues para ciertos casos, pues no sé, montar un gimnasio o montar, o sea, algo físico, me refiero, ¿no? Siempre te va a hacer falta dinero porque tienes que alquilar un local, tienes que... Pero cuando hablamos de proyectos como el vuestro, que son digitales, el empezar o esas primeras pruebas No, es que no requiere un gran desembolso, es decir, cualquiera que tenga un mínimo de ingresos normal de cualquier trabajo por cuenta ajena o ahorros de otro trabajo, es decir, sin tener grandes cantidades de dinero detrás, se puede hacer. se puede hacer. O sea, y Claudio me parece un ejemplo de eso, ¿no? Sí. Y cómo me ha gustado esta parte de rudimentaria, manual, no sé ya cómo llamar esto, MVP. Ahí sí estabais ya los tres, ¿no? Sí. Ahí sí. En septiembre ¿cómo? nos conocimos, sí. Eso es. Entonces, en ese primer MVP, que entiendo que no tiene nada que ver con la plataforma que tenéis ahora ya, hemos avanzado, ¿no? Y Juan Carlos dice, no. No tiene nada que ver. No miréis aquello, no tiene nada que ver. Ha crecido mucho, ¿no? Sí. Bueno, al principio hicimos que la página fuese lo más funcional posible Vale. y que apareciera nuestra marca. Y ya. Simplemente eso. Y que la gente pudiese acceder a través de Instagram, que era nuestra fuente de publicidad principal. Y ya. La gente le diera, pidiese y se acabó. Ahora la cosa ha evolucionado hacia una dirección mucho más orientada al marketing y a que la gente se quede en nuestra página y vea lo que podemos hacer. Pero al principio solo validamos. Aquí entra Laura, que entiendo que tuviste el papel dentro del MVP importante. Sí, al principio es verdad que estábamos más centrados en lo pragmático, no tanto en diseño, sí es verdad en captar clientes, en que se conociera el proyecto, porque era importante empezar a validar para conseguir pedidos, pero es verdad que ya luego el branding fue a los 5 o 6 meses después y ya ahí, porque es verdad que al principio todavía no estaba claro del todo qué público teníamos, había un montón de variables que han ido cambiando y evolucionando sobre la marcha. Y ya luego sí es verdad que en febrero o marzo ya fue cuando empezamos con un branding, ya teníamos mucho más clara la estrategia de contenido, ya veíamos lo que funcionaba, lo que no, qué reels se veían más, qué no. Entonces ya ahí sí dijimos, vale, ya podemos hacer una estrategia real con los datos que tenemos y ya en base a una estrategia ya que funcione, ¿sabes? Y ya ahí fue cuando empezamos hice el rebranding y ya luego eso también lo hicimos en la página web. Ya hicimos también un rediseño de la página web, metimos ya pues muchas más funcionalidades y ya poco a poco sí que estamos avanzando en eso. Queremos también meter un catálogo, estamos ya pensando en añadir nuevas funciones para que ya pues tenga más sentido. Bueno, esto. cuando se publique esto, en teoría, el catálogo tiene que estar en la web. Sí, creo que sí. Estamos hablando desde el pasado. Colaboración con Pimienta Blanca. O sea, si se van ya, pueden ir a verlo. Pueden ir a verlo, sí. Podemos cambiarlo. Sí, es que esto es algo muy novedoso porque... Que estéis en ello ahora mismo, ¿no? O sea, es con lo que estabais liados hace un momento, ¿no? Exacto. Y está chulísimo porque es verdad que en Ceuta tú puedes... O sea, hay una barrera a la hora de comprar online, ¿no? Evidentemente. Pero esa experiencia de tener un catálogo propio en un sitio que puedas añadirlo al carrito sin tener que estar copiando enlaces y pegándolo en otro sitio, es una experiencia de compra que está muy guay, la verdad. Claro. Y que gente de Ceuta pues nunca había vivido. Que en la península no es normal, ¿no? Sí. El ir a una página, añadirlo al carrito y pedir... Y que me lo traigan y ya está, claro. Aquí es que No, tenemos... que no tener que estar copiando enlaces y todo eso y Exacto. darle esa posibilidad con una marca que es Pimienta Blanca que está chulísima, pues la verdad que Claro, está además genial. apostar por marcas españolas que se conozcan más, también queremos fomentar un poco eso, no solo pues marcas internacionales que ya son muy conocidas, sino también apostar por personas que tienen talento y que pueden aportar sus productos a nuestra web. Entonces, también darle esa oportunidad a ellos. Eso lo que habéis llegue a tenido Ceuta. siempre, claro, eso iba a decir, digo, eso lo habéis tenido siempre muy en cuenta, porque incluso a la hora de buscar puntos de recogida en Ceuta, ¿dónde tenéis los puntos de recogida? ¿Dónde los tenéis? Actualmente lo tenemos en Mimo Mi Móvil. Y claro, como bien dice, nosotros siempre desde el principio queríamos beneficiar a Ceuta. Es decir, si es verdad que, bueno, pues trayendo... Claro, importas de fuera cosas que no tenemos aquí, Exactamente. pero que no se quede de fuera el comercio, ¿no? Exactamente. Que forme parte. Que forme parte y que sean los propios caballas los que se beneficien, ¿no? Tanto a nivel de cliente como a nivel de ofrecer su pequeño servicio, como es en el caso de Vivo y Móvil. Claro, que hace de punto de recogida y que lo mismo ya que va dice, oye, ya que estoy aquí,
Me llevo una funda. Me hacía falta a mí una funda. Llevo un tiempo pensando que mis auriculares ya habría que cambiarlos. Claro. Y pues a mí, por ejemplo, eso que habéis hecho vosotros me parece muy chulo, porque es tener un poco en cuenta todo el ecosistema. Y creo que esa parte es importante a la hora de emprender, que tenemos que ser muy conscientes también del ecosistema en el que estamos. De lo que estabais hablando justo de la parte, me ha gustado mucho que Juan Carlos ha empezado a hablar de la parte más técnica, pero dice, sí, pero todo iba hacia el branding y todo iba... Y ahí visteis muy claro además que había que empezar por Instagram. Sí. Contadme por qué. Realmente porque nuestro público objetivo está ahí. Realmente nos dirigimos más a jóvenes y entonces es verdad, bueno, jóvenes, mediana edad y tal, pero es verdad que ahí vimos que es lo que mantenía más gancho y era una forma muy sencilla, sin invertir demasiado dinero, de llegar a ese tipo de público. ¿Y cómo lo habéis hecho? Porque es verdad que os ha funcionado muy bien. O sea, a ver, aquí el secreto no os lo van a contar, ¿eh? Si queréis conocer el secreto, os acercáis al ángulo, les escribís, os venís al taller sobre redes que van a dar cuando volvamos de verano. Sí. Pero sí que por lo menos un poco para que, por darle alguna guía, ¿no? A aquel que esté empezando y diga, oye, puede ser que a mí también, porque me dirijo a un público similar, me valga Instagram. ¿Y qué hago? Porque yo ya hago publicaciones todos los días y no me sirve de nada. Yo creo que... ¿Qué hacer? ¿Por dónde pueden empezar? Digamos, nuestras bases para empezar a crear el contenido fue que no tenía que ser nada corporativo, que tenía que ser algo humano, donde salieran personas y que la gente pueda conectar con nosotros. Es decir, cuando tú ves un reel de la típica empresa no conectas absolutamente nada. Es decir, hacer un contenido que tenga como gancho el problema que tiene tu cliente para que tu cliente se quede mirando ese vídeo y tú le des una solución. Digamos, eso es como lo muy básico. Luego a partir de ahí puedes hacer un montón de variantes. Pero digamos eso, la gente se centra mucho también en temas de cuando tiene una empresa o una idea o lo que sea, en la solución, y deberían de enamorarse del problema y escribir el problema y definir muchísimo el problema, y ahí te sale un montón de ideas de contenido. Entonces, si tú haces un contenido que sea el típico, no el típico, pero digamos que tú estás scrolleando en Instagram, tú sabes exactamente como usuario qué contenido te quedas viendo y qué contenido no. Pues coge las mismas tácticas que está haciendo la gente del contenido que tú ves, aplícale el problema que tiene tu público objetivo y así te empezarían a seguir. También depende mucho de en qué nicho estés, si hay mucha competencia o lo que sea, también puedes estudiar a tu competencia y saber. Nosotros en nuestro caso pues no nos servía porque nuestra competencia es verdad que no está nada puesta en redes, entonces pues tuvimos ahí un poco de hándicap porque no podíamos mejorar lo ya hecho porque era muy fácil de mejorar, pero bueno, digamos que sería eso un poco. Claro, yo ahí ya la siguiente es palabra claro, porque queda muy bien bueno, pues súper humano, súper útil, pero esto es lo que hay que pensar cada vídeo. ¿Cómo de complicado es esto? A ver, realmente sí, nosotros nos reuníamos, aunque sea una vez al mes, para hacer ya la estrategia de todo el mes, para hacer un planning de contenido. Yo creo que la organización es súper importante en este proceso, ya sea de ideas, de guiones, o sea, nosotros es verdad que somos espontáneos, intentamos ser lo más cercano posible y lo más humano, pero dentro de un orden y una estructura y una estrategia, porque si tú grabas sin estrategia, al final no tiene sentido, o sea, no llegas al objetivo que quieres conseguir. Entonces, nosotros una de las claves también ha sido hacerlo con estrategia, siempre pensando, poniéndonos en el lugar de ese cliente, de esa persona a la que queríamos llegar, porque nosotros mismos somos nuestro propio cliente. Entonces, en ese aspecto, pues era muy fácil, porque decíamos, vale, ¿qué me gustaría a mí? ¿Cómo me gustaría a mí que me vendieran esto? Vale, pues así, ¿sabes? Ya no solo el problema, sino también crea un poco de necesidad. Y luego también diferentes tipos de reel. Está pues a lo mejor un reel más comercial, más indicado a la venta, pero luego también nosotros hemos jugado mucho con el tema informativo y el detrás de las cámaras. O sea, también es muy importante que se vea el equipo que hay detrás, las personas que hacen que esto sea posible. Entonces, nosotros creo que también han empatizado mucho con nosotros porque desde el principio nos hemos mostrado los tres como parte del equipo, cada uno en su rol, pero cada uno aportando pues lo que sabía. Entonces, yo ahora, a raíz de eso, iba a enganchar con Juan Carlos y iba a decir, oye, que os habéis metido todos en estos vídeos, porque la de marketing y el CEO te lo compro, pero a ti también te han enganchado, ¿eh? Me han enganchado, vamos. ¿Cómo ha sido esa experiencia, además? La verdad que bastante simpática. O sea, vale, yo esperaba un drama, pero veo que no tenemos trauma. No, porque puede ser que a mí se me catalogue, ¿no? Como la parte más tech, la parte más... Claro. Al revés. Te da igual, vale. Yo creo que soy el más cachondo de los tres. Y bueno, uniendo un poquito, ¿no?, la conversación que han tenido ellos dos, sí me parece algo muy importante a comentar, y es que tanto a la hora del marketing y a la hora de emprender, sí me parece que todo el mundo intenta que cuando emprende,
intenta solucionar sesgadamente su problema. Y me parece un error, puesto que al final tú tienes tu Instagram y tú tienes tus 200 personas a las que sigues y tú vives sesgada a tus 200 personas de Instagram. Y eso no es real. El mundo son más personas que esas 200 personas. Y entonces eso es un ejercicio a la hora de aprender, incluso, o sea, yo hablo personalmente, ¿no? A nivel, Sí, a la sí. hora de aprender y a la hora personal de abrir tu mente, de decir, tu mundo no es lo que tú ves. Tu mundo es mucho más. Y aunque no lo veas, está ahí. Y a partir de ahí, la verdad que me cambió la mentalidad y... Es verdad que pa'lante. sí, que es muy así, pero para todo. O sea, para pensarlo en temas redes, para pensarlo en tema del problema que yo quiero solucionar, que al final es la visión que tenemos nosotros y la de nuestro entorno, como Instagram, Es un tus sesgo. 200, claro, y que al final va muy sesgado por lo mismo y que tu entorno no suele ser tan drástico al tuyo, o sea, a tu visión. Entonces es verdad que, pues, que eso es difícil, ¿eh? Todos caemos en el todo el mundo hace esto, todo el mundo tal. Pero ese todo el mundo son los 2.000 que tú ves, pero Ceuta, por ejemplo, somos 80.000. Sesgo. Claro, entonces hay una parte importante que te estás dejando atrás. Este proceso entiendo que lo habéis pasado todos. Os iba a preguntar, porque creo que no os he preguntado todavía. Uy, tenía demasiado cerca el micrófono, perdonadme. Creo que no lo había preguntado todavía. ¿En qué momento entrasteis en el proyecto? Porque, aunque esto... Voy a ir un poco más hacia atrás incluso. Porque aquí, el que empezó con el proyecto, ni siquiera estaba en Ceuta. No. Luciano no había pisado Ceuta en su vida. En mi vida. No ¿Qué- sabía ni cómo ¿En qué se momento, venía. ¿En qué momento te vienes, Luciano? ¿Qué ha pasado? Eh, Yo encantada, pero para el que nos escuche y ¿Por diga, qué? este chico, que además, ¿este acento de dónde es? ¿Este chico de dónde es? ¿Y qué hace aquí? Bueno, ¿de dónde soy? Del mundo, ya, da esa- para esa- otro podcast. Eso sí es porque- verdad. Bueno, yo estaba viviendo en Canarias hace un año y poco. Y bueno, yo tenía una idea de negocio bastante, pues muy ambiciosa, muy loca. Como una especie de globo de la ropa y demás, algo así enfocado a última milla y demás. Y encontré Ceuta Men Future, la oportunidad de poder exponer mi idea y que financiaban no, pero como que daban ayuda y incubación a personas con una idea y demás. Y aproveché y me vine aquí en el abril de 2024. Además que debo decir que se vino del tirón. Sí, bueno. Pero del tirón. O sea, de decir, has sido seleccionado, ¿cuándo tengo que ir? La bienvenida es el miércoles que viene. Vale, voy. Completamente, sí. Así. Sí, sí. Y además vino ese miércoles y dice, no, yo ya me mudo. Yo, ¿pero ya? Sí, ya. Vale. Sí, un lunático, Estupendo. completamente. Pero No, bueno. pero bueno, viendo un poco hoy, No, o sea, yo no puedo estar Hiciste- más hiciste feliz de muy esa- bien, ¿eh? Sí, completamente. a mí me dio vértigo incluso por ti, ¿eh? Yo dije, pero Luciano, ¿dónde vas? Digo, vente un par de veces. Claro, vente un par de veces, poquito a poco, y ya no mejor así te mudas. No, yo del tirón. Sí, sí. Y luego llegó Juan Carlos. Sí. ¿Y cómo llegó Juan Carlos? Bueno, pues contactó conmigo... Pero yo ya había, perdón que te corte, pero yo ya había pivotado la idea. O sea, yo Cuando llega Juan Carlos, claro, sí, eso sí, claro. claro, Sí, es verdad, sí. sí. Ya habíamos Monta pivotado la solitario. idea a Claro, lo ya que es el ahora. globo de Ceuta no fue. No fue. Y en septiembre, 6 meses después, decidí pivotarlo y contacté por LinkedIn con mucha gente y ahí fue como conseguí. Y llega Juan Carlos. Y llego yo, que contactó conmigo una ex... no me Emprendedora. sale, ex emprendedora. Un nombre tan... Claro. Ex del emprendimiento. ex del emprendimiento. Ya está en rehabilitación, ya no quiere más. Eso ya no es lo mío. Y nada, y yo tenía muchas ganas de emprender, sobre todo para el autocrecimiento, ¿no? El crecimiento personal y tal. Y fue cuando contacté con Luciano. Y nada, hablamos una tarde, me contó su idea. Además que contacté con él, a la semana siguiente quedamos, me contó su idea, más o menos la desarrollamos y vimos puntos comunes, ¿no? Y puntos que había que hablar un poco mejor. Y a la semana siguiente pues ya vino Laura, o sea, fue muy rápido. Muy rápido. ¿Y cuando llega Laura? ¿Cómo llega? Vale, yo fue porque Carmen de Menionine, que también está aquí emprendiendo y tal, pues me comentó que existía, yo no conocía Ceuta Men Future, yo soy de Ceuta y nunca había conocido este sitio, entonces a mí me llamaba la atención bastante el mundo de emprender y me comentó que había talleres y tal y digo, pues mira, voy a ir simplemente para conocer y para también conocer a gente que esté ya en ese mundo. Entonces pues vine y justo en ese taller estaba Luciano. Me comentó el proyecto, me pareció muy guay y me dijo que estaba buscando a alguien de publicidad, marketing y tal y dije, pues mira, yo creo que
que también, porque yo estaba en un momento en el que estaba todavía haciendo el máster. Entonces digo, no quiero un trabajo a tiempo completo y tal, pero sí es verdad que me apetecería ya empezar a bajar esto a tierra, todos los conocimientos que tengo, a materializarlos y empezar a practicar. Entonces digo que mejor que una empresa que está empezando y que es real, un proyecto ya real, no tanto pues trabajos de universidad y tal. Entonces pues empecé y ya está, ya hasta el día de hoy, la verdad, muy contenta. Yo os voy a preguntar, porque sí que nos suceden bastante que cuando hablamos de... O sea, nos vienen a lo mejor personas que como Luciano en su día están solas al principio con su idea y no tienen a nadie más en el equipo. Y en muchos casos nos dicen, bueno, pero es que es muy difícil, o cómo convenzo yo a alguien para que se venga. O... Entonces sí que os quería preguntar a vosotros, pero a ti también, o sea, decir, ¿qué os motiva a esto? A ti a decir, con esta idea voy para adelante, y a vosotros, de cuando conoces la idea de otro, que me parece todavía más difícil, Sí. pero cuando es tuya, es como que se me hace más... O sea, te fías 100% porque es tuya y nos queremos mucho en ese sentido. Bueno, depende, ¿no? Pero bueno, a un mínimo sí. Pero claro, eso, ¿qué os motiva? Que me relío. ¿Qué os motiva a vosotros? Bueno, si quiere que empiece Empieza- él O con sea, su a idea ver, que principal. a mí que me motiva, bueno, no sé, yo siempre tuve claro que no quería estudiar, digamos, ninguna carrera porque sabía que no encajaba en ninguna profesión, o sea, no había ninguna cosa que me apasionase como tal. Y es verdad que con muy poco conocimiento que tenía en ese momento, yo sabía que quería crear algo propio, algo mío, no seguir los pasos de nadie más, sino aprender, por supuesto, porque nadie nace sabiendo un montón de cosas, pero quería crear algo mío, algo propio. Y digamos que eso es lo que siempre me ha movido, el hecho de que yo sabía que o emprendía o para mí no había otra opción, en el sentido de que yo sabía que no había otra cosa que me llamase. O sea, nunca tuve la tentación de no hacer algo así porque al final no tendría, digamos, no encajaría en una universidad, no encajaría en un trabajo normal, por así decirlo. Entonces, pues es eso, es como quemar los barcos, ¿no? La expresión Sí, aquella. lo tenías clarísimo, es decir, esto lo tengo que intentar hasta el último... Exactamente. O sea, cuando no tienes plan B, pues solo hay opción A. Y eso, digamos que eso es lo que a mí me motiva. Yo supongo, voy a tirarme un triple, pero yo creo que que ahora ellos lo explicarán, pero yo creo que sus motivaciones son... yo siempre lo planteé así, cuando tú vas a hablar con alguien que te va a ayudar a hacer tu idea, tienes que ser un poco laxo y permitir que esa persona lo haga suyo también. O sea, si tú tienes una idea, primero que tu idea es una idea y toda idea que empieza de negocio siempre va a acabar muy diferente a como empezó. Entonces tampoco tienes que ser muy rígido, que yo al principio lo era un poco, ya os podrá comentar que yo era un poco así. Luego me di cuenta que no, que El drama. sí, que tenía que Quiero ser un este poco- drama después, ¿eh? Sí. Lo quiero. Tendrás mucho que contar de... Pero bueno, hombre, yo la primera vez que... Mientras no os tiréis los micros ni nada, me parece guay. No, por suerte siempre ha sido un ambiente muy sano y muy amigable y muy tal, no... Y yo creo que eso es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Completamente, porque es que El nos lo pasamos equipo. bien. Pero yo creo eso, que Que cuando buscas personas que estén contigo dentro del proyecto, tienes que intentar que ellos lo sientan como suyo y que las personas creativas, que son al final las que se unen en este tipo de cosas, tienen ganas de aportar algo y de decir, esto es en parte mío y he logrado crear algo que esté en el mundo funcionando, ¿sabes? Digamos que yo creo que eso es lo que tienen en común todas las personas creativas e inquietas. Y si tú logras que tu visión cale y ellos digan, vale, pues yo aquí puedo aportar algo y puedo hacer que esta parcelita tenga mi toque. Ya está, ¿sabes? eso también requiere un ejercicio por tu parte de empezar a ceder parcelas. No es sencillo, ¿eh? Yo no sé cómo fue para ti, pero no es sencillo, ¿eh? No fue fácil, pero... No digo súper complicado, pero de estar tú solo a empezar a tener... No, aparte que yo soy... Es un proceso, ¿eh? Aparte que yo soy muy cabezón y soy muy... no, es verdad. Tienes muy claro lo que quieres y no te lo van a cambiar. Exactamente. De hecho, yo la primera idea que tuve la estaba empezando a hacer con un amigo y ese amigo pues tenía unas ideas que yo no quería para nada y no tuve pegas de decir, vale, pues fuera. Pero bueno, no sé, bueno, ahora ya contarán su experiencia conmigo, pero yo creo que poco a poco fui siendo cada vez más laxo. No, pero eso digo que el proceso, que aunque pase como en tu caso, que yo creo que son un montón, porque también es una cuestión de, ya no es de ser tan cabezota de tal, sino que como es tu idea, tienes cierto miedo, es decir, que está muy justificado. Es que no eres tan bueno, o sea, yo creo que eso, en plan, es que no eres tan bueno, o sea, tu idea no es tan buena y tú no eres tan bueno como para ponerte tan escéptico de decir, no, pues esto lo voy a hacer a mi manera, porque es que no. O sea, el mensaje sería ese, que no eres tan bueno, tío, y a raíz de tener a gente como ellos es que el proyecto es como es, porque sin ellos No se podría sería haber ese movido. proyecto, sí. Exactamente, y eso, tener un poco de humildad en el sentido de que puedes ser muy creativo, puedes en esto tener muchas habilidades, pero no eres tan bueno. ¿Y vosotros qué os motiva? Que es por lo que habíamos empezado. Pasa que como veis yo derivo, pero ¿qué os motiva?
Bueno, yo al principio me uní al proyecto sobre todo porque en mi ámbito el empezar es muy difícil. Es decir, tienes que sacarte muchos máster, tienes que hacer muchas prácticas no remuneradas y a mí eso me parecía perder el tiempo. Y además que soy una persona que en lo personal no tiene especial devoción por nada, sino que me gusta todo, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí. Entonces, claro, la cosa mala es que no me apasiona nada. Todo me gusta, al Claro, mismo nivel. quieres hacer todo. Exactamente. Entonces, pues, ¿qué hago? Pues, bueno, por lo menos voy a ir a algo que me pueda beneficiar a mí de alguna forma. Entonces, ¿qué mejor que aprender en el que eres objetivo en problemas de la gente, eres objetivo en ver de cómo funcionan las cosas de verdad, qué es lo que realmente la gente necesita y así ese abanico poco a poco se va cerrando, ¿no? Eso fue un poco mi motivación inicial, tal punto que a día de hoy estoy tomando medidas académicas, ¿no? Por así decirlo, totalmente diferentes a las que quería en un principio. Porque participar en Clocy como que te ha cambiado La idea, ¿sí? La visión totalmente, pero totalmente. Al principio tenía una visión de ser lo mejor, o sea, de la mejor forma en lo que todo el mundo hacía, que era desarrollar. Y me desmotivó tanto ser como en el buen encasillarte, sentido, ¿no? uno más. Porque al final digo, si me gusta tanto todo, ¿por qué no aprovecho eso? Ah, claro. En Es vez una de ventaja. hacer una cosa. Sí. Una cosa muy bien, que a lo mejor eso me desmotiva porque estoy desaprovechando todo lo demás. Y al final, pues, ya te digo, desarrollé al principio la página, no era un desarrollo como tal como te enseñan en la carrera, era mucho más básico y tú dices, para eso he estudiado, sí se puede hacer mucho más fácil. Paso. De motivación. Luego ves que las cosas después todo vale dinero, todo... Y dices, pero si yo sé hacerlo, ¿por qué tengo que pasar por el aro de aquí? Claro. Claro, hasta que llega tu momento y te dices, vale, es que esto está hecho. ¿Por qué tienes que ser el mejor para buscarte un hueco en la élite cuando esto está hecho? Aprende y vete y llévate esos conocimientos a otro lado, que tú, por suerte en mi campo es muy grande, ¿no? Sí. Y bueno, y esa es mi motivación personal en Clothing. Luego, claro, Los billetes. nosotros desde el principio hay que cobrar, si no, esto no tiene sentido. Si no, pero eso claro, no, pero eso es así, eso es mensaje para todo. No. Siguiente pregunta. No, pero que es real, o sea, esto es así, De ¿eh? momento no, Nada, no, sí, pero- De momento, Next. no, pues, pero tiene que llegar ese momento. Sí, claro. Porque Sí. si no generamos, No el te emprendimiento no tiene sentido, ¿eh? No, pero nosotros también lo mejor ya de Clothing, ¿no? Ya también a lo personal, ¿no? Es que nosotros al principio, salvo Luciano, que a lo mejor sí sabía algo más, porque evidentemente no se va a meter en el ángulo sin tener ni idea de nada, hemos crecido juntos. Bueno, ha puesto cara de que más o menos. Casi nada. Bueno, vamos a hacer como que no lo hemos visto. Hemos crecido juntos. Y eso es importante. Sí. Y entonces, a nivel de emprendedor me refiero. Y entonces, pues, cada uno, nuestras visiones, pues se van desarrollando y vuelven a un punto común y se paran y vuelven a un punto común. Y eso también motiva. Porque tú ves las cosas de una forma, él ve las cosas de otra y puede parecer que os vais separando y decir, oye, pues mira, pues yo creo que esto va por aquí, pues yo tiro más a mi terreno que esto es por aquí, pero luego siempre acaba volviendo, porque al final hemos crecido juntos, ¿no? Y eso es muy bonito. Eso es muy chulo y no es tan común porque vemos muchos problemas de equipo. Además, No llores tanto y paga a tus socios. No, pero es verdad, lo hemos hablado un montón de veces en otros podcasts, por ejemplo, sobre todo con Nisha, hemos hablado muchas veces de situaciones de equipo, y se dan, por desgracia, se dan un montón, pues porque las personas, igual que podemos encajar muy bien, es bastante más probable, de hecho, que cajemos mal y que se acaben las movidas como acaban, y vosotros habéis crecido juntos, y eso me parece de lo más orgulloso de lo que podéis estar como equipo de una startup, ¿eh? Porque además esto es mucho estrés, es muy fácil llegar un día... y es muy fácil tirar la toalla en el camino porque hay mil movidas y claro, en plan, en cualquier momento uno dice, merece la pena, tal, hasta qué punto me estoy yo calentando la cabeza por una cosa que a lo mejor podría estar haciendo unas oposiciones o haciendo lo que están haciendo los demás, pero al final es eso. Yo, pues ya que digo lo que me motiva, yo por ejemplo, acabé la carrera, hice una práctica, vi la realidad, porque en la carrera te la pone muy bonito todo. Y luego empiezas a trabajar y dices, Bien. que esto era... ¿no? Claro, y vi que mi creatividad se reducía a un 10% de lo que yo podía dar
Y yo digo, yo quiero ser escuchada y quiero ser valorada y quiero que se me tenga en cuenta la creatividad y lo que yo puedo aportar. Entonces dije, o sea, yo ahí ya tenía claro que quería emprender. Hace ya 3 años así, yo ya tenía esa idea de emprender, lo tenía en mi cabeza. Pero es verdad que yo decía, no sé cómo empezar, no sé cómo hacerlo, lo veo todo como muy lejano. Y claro, yo decía, pues mira, qué mejor que aprendiendo desde dentro de un proyecto que no es mío, pero yo ya puedo ir aprendiendo. Y ya de cara a un futuro, si yo ya quiero hacer un proyecto propio, pues yo ya tengo mucho ganado. Y yo ya sé cómo funciona la realidad en muchos aspectos. Entonces, a mí eso es lo que más me motivó también. Yo tenía muy claro que quería emprender y sobre todo la experiencia es lo que yo quería conseguir como con Clouthy, porque es verdad eso, que en algún momento pues llegará el tema sueldo y tal, pero de momento a mí me valía con la experiencia, conocer también a gente que estuviera en este mundo, porque yo no tampoco tengo muchos contactos en ese aspecto y digo, mira, me viene bien también conocer a gente para, quién sabe, si en un futuro yo hago otro proyecto y también me lo llevo conmigo a otro proyecto. O sea, al final este mundo es así, es conocer a personas que estén vibrando en tu misma sintonía y que entre todos pues hagáis algo que aporte valor al mundo. Entonces eso es lo que al final a mí me llena, tanto el tema del equipo como también ver que estoy resolviendo la necesidad, porque también nos alegra mucho ver ese feedback en redes y todo el mundo cuando dice, ¡buah, lo que hacéis nos encanta! Nadie está haciendo algo así como vosotros, estáis siendo un pioneros en tal cosa. Entonces eso a nosotros también nos llena muchísimo. Yo lo que sí que veo como factor común a la historia de los tres, pues estoy intentando encontrar la fórmula mágica de por qué funciona esta. El titular. Y a mí lo que veo es que los tres lo tenéis súper claro. ¿Cuál es el motivo por el que estáis ahí? Entonces, para mí, por lo que yo veo, lo que es importante desde el momento uno que te metes en un proyecto o decides incorporar a la gente en el proyecto es tener muy claro por qué estás ahí. ¿Cuál es tu motivo? No siempre se tiene claro, ¿eh? Ojalá. No, yo creo que no siempre, a veces vamos por inercia, ¿eh? Yo creo que el problema es que la gente no es que no lo tenga claro, sino que emprende por los motivos equivocados. Claro. Como por ejemplo, a ver. Dinero, cosas. Pensando en ganar dinero si tenéis que... ¿no? En corto plazo, No, pero se eso refiere a sí. corto plazo. O sea, si tú piensas en emprender por dinero única y exclusivamente, no vas a aguantar el camino, pero ya en cualquier emprendimiento. Y hay mucha gente que emprende por tener como un nivel de vida y dices, coño, o sea, a lo mejor tú no tienes que emprender, ¿sabes? A lo mejor tú te puedes desarrollar muy bien en un área y a lo mejor tener esa flexibilidad, esa tal, pero no comerte todo el follón de emprender, ¿sabes? O sea, es que emprender en verdad es un follón muy grande. Ánimo. No, O sea, pero, no, me parece bien, es verdad, esto se llama el drama de emprender, por claro, eso es el follón o sea, de emprender. Es eso, o sea, un socio, en nuestro caso la verdad que no, pero un socio suele ser un problema en general, en casi todo. Tema burocrático, tema legal, o sea, son barreras constantemente todo el rato. Entonces, si una persona dice, es que yo quiero tener flexibilidad horaria y cobrar X cosas y poder irme hoy a Bali y trabajar con el ordenador, a lo mejor no tienes que montar ninguna empresa, a lo mejor puede ser simplemente un freelance o lo que sea, pero es que montar una sociedad tal es un follón. Sí. O sea, encontrar un problema real, poder diferenciarte, escalar. Sí, pero además lo que tú has descrito antes es la idea romántica de emprender, que yo no la veo aquí en ningún caso. No, o sea, porque yo eso es el éxito. O sea, eso es cuando al Claro. final vendes la empresa o la delegas o lo que sea, pero es que una persona no aguanta el camino si tu objetivo es ese, porque es que tu realidad es o sea, dista completamente de eso. O sea, tu realidad es estar haciendo una tarea repetitiva todo el rato, que se te vuelvan para atrás las cosas, avanzar un paso, ir para atrás 3 y vas a estar todo el rato en la cabeza, no, pero yo quiero estar con ordenadores, no sé, no vas a aguantar. O sea, te tiene que apasionar lo que haces o, como ellos, por ejemplo, tener muy claro el compromiso, porque, o sea, te puede apasionar y tú a la vez, pero tienes que tener muy claro el por qué. Yo por qué estoy aquí, yo por qué hago esto. Si no tenemos clara nuestra motivación. Y ver si lo puedes encontrar en otra cosa, que a lo mejor te genere menos dolor de cabeza, porque esto es un proceso al final. es un dolor de cabeza. ¿Cuál ha sido el mayor drama que os habéis encontrado como Clouthy? Que se pueda contar. El happy problem del principio, bastante bonito, ¿eh? ¿El happy problem? ¿Cuál? El de Pues cuando etiquetar valoramos, en casa. hicimos un MVP Y no sé. que calculamos que iban a ser 1, 2, 3 pedidos al día Bueno. y llegamos a 20, 25, 30. Es que claro, en las navidades, o sea, empezamos nosotros en octubre. Es verdad, venga, Claro. dale, cuenta. Ole, ole. Empezamos en octubre. En noviembre ya es cuando ya teníamos todo montado y que ya se nos empezaba a conocer más, que estábamos aumentando de seguidores. Y en diciembre íbamos por 1000 y pico seguidores, cosas así.
y teníamos muchísimos pedidos al día y es que no damos abasto. Es No. que ya no es el pedido, es la atención al cliente también. Eso, todo, en plan, todo, tema todo. logística, Etiquetarlo. etiquetar, sí. Que es un follón porque ninguno teníamos experiencia, evidentemente, Claro. en etiquetar nada. Claro, o sea, es que está, en plan, una cosa que nos diferencia, pero que a la vez luego también en parte es una desventaja por un lado, es que nosotros ofrecemos un trato muy cercano, lo hacemos todo muy cercano, todo muy personal, todo muy personalizado, pero claro, pues Exige tiempo. exige tiempo y tiene que haber personas haciendo eso y somos tres y que encima en esa parte se encarga más Luciano porque nosotros estamos con otras áreas también. Entonces está muy bien decir trato personalizado, te lo entregamos, no sé qué, la gente pide a domicilio, sí, pues ve quién lo entrega. O sea, eso es verdad, o sea, un error que le puede venir bien a cualquier persona que esté emprendiendo es que nosotros cometimos el error, o sea, nosotros no, yo cometí el error de meter muchos servicios En el MVP. en el MVP para generar esa venta. Cuando realmente la necesidad de traer algo aquí, como por ejemplo Shane, que no había ninguna empresa que lo traía, ya eso era suficiente como para nosotros tener ventas. Sí. Pero bajamos el precio a un nivel ridículo de 2,99 y encima el envío a casa por 2,99. Entonces, eso fue un auténtico... Que además estamos follón. hablando de un MVP que vosotros hacéis los repartos. Claro. Todo. Hola, su pedido, que esto me parece importante porque es lo que hablábamos antes. Porque mucha gente que piensa, bueno, yo no puedo empezar el proyecto porque no tengo dinero para contratar a una persona que haga, lo haces tú. Es que al principio lo haces todo tú. Claro. Es que por eso depende de lo que te mueva para emprender. Es que es eso. O sea, si a ti tú dices es que o emprendo o me vuelvo a Canarias con el rabo entre las piernas, por así decirlo, Sí. a hacer algo que no me gusta, te buscas las maneras. ¿eh? Pero Con tal de no con tener tal que hacerlo. Exactamente. También es que yo creo que él creía mucho en la idea, entonces obviamente él quería verla hecha realidad, entonces yo creo que eso también le movía muchísimo porque él ya se vino convencido de que eso iba a ser posible y la mentalidad es una cosa que es que hay que tenerla para esto sí o sí, porque si no en el camino pues te tropiezas, te quedas, abandonas y ese tema en plan yo creo que también nos ha hecho a los tres crecer mucho personalmente. Bueno, una cosa, el Happy Problem. Lanzamos, esto van a ser un par de pedidos como mucho, 20 y pico pedidos, ¿qué hacemos? Este drama, ¿cómo se vivió? Por una parte ¿Y cómo se alegría. solucionó? Claro. Bueno, Con alegría, o sea, vivisteis con Sí, alegría la ansiedad de este claro. momento. Por A ver, por supuesto. una Bajamos parte el alegría. marketing, en plan, Claro. O sea, empezamos a subir menos Ese contenido. momento en el que tú teníamos el stand en la Plaza de los Reyes Bueno. y, Ah, ¿verdad? teníamos Que tramitar tenía que irse a tramitar pedidos mientras trabajábamos y yo luego tenía que trabajar por la mañana y tenía que volver y luego nos lo vivimos con emoción porque estábamos validando, Claro. pero luego ese pedido venía. claro. Había que seguir. A mi casa. A su casa. Y yo tenía que etiquetarlo en mi casa y entregarlo, o sea, quedarme prácticamente todo el día en casa para darlo. Y bueno, 20 está bien. Ya luego cuando son cada 2 semanas un montón de paquetes, Claro. ya dices tú, joder. Entiendo que en ninguna aquel parte. momento fue cuando te conociste mejor las calles de Ceuta, Sí, ¿no? sí, bueno. sí. Podemos hacer incluso una prueba un día. Luciano, ¿esta calle exactamente? ¿Este número? Es verdad que estuvo poco porque rápido lo quitamos el envío a domicilio. Sí. No, pero esto es parte del MVP, o sea, No, no no, era no. sostenible. Claro. No era sostenible. no era Es una sostenible. cosa que a lo mejor ofrecemos más adelante, pero ya Sí, eso sí. más delegado. Más. Más Una idea- lógico, más empresa. Sí. No. Una idea inicial de 2, 3 al día era mínimamente soportable. Claro. 20. Claro. O sea, tú tenías en la hoja de ruta un pedido al día. Claro, porque encima de eso nosotros claro. íbamos con el tiempo, o sea, contrarreloj porque queríamos estar constituidos para seguir en Ceuta Pen Theater. Ujú. O sea, en septiembre nos juntamos a finales de septiembre y teníamos que estar constituidos creo En que noviembre. era en noviembre. Sí, octubre, noviembre. Yo O sea, a mí ya me bailan las fechas, pero puede ser que fuera Sí, por ahí. noviembre. Sí, o Sí, sea, era yo me un- acuerdo perfectamente, era O sea, noviembre. una locura. Yo Sí, dije, sí, venga, hay que hacer la hoja de ruta, tal, y el objetivo, como muy loco, un pedido al día. Y llegamos con 10 pedidos al día, 15 pedidos al día, 20 pedidos al día. Claro. Y eso, y tener en casa eso... Y sin, eso te iba a decir, digo, sin almacén ni nada, No, en no, casa. En casa, sí. Eso, lo más MVP y lean posible, ¿sabes? No, yo lo comparto 100%. Lo repregunto tanto porque A ver, me lo gusta que ese mejor- mensaje cale de decir, oye, que repartíamos, almacenábamos absolutamente todo, las etiquetas, las primeras además no eran tan bonitas como las que ponéis ahora. Y hay que rediseñarlas también lo tenemos ¿Sí? pendiente. Sí, sí. Ah, bueno, yo ya, Para el nuevo brand, yo ya no todo me tiene quejo, que pero a mí estar- las primeras me hacían mucha gracia. No me acuerdo cómo era la primera. Yo es que- era que un papel muy grande. Gigante. es Sí, verdad, sí, es verdad. que ves que vi un pedido aquí y me Naranja quedé aquí en el ángulo y me digo, Luciano, esto...
No podemos más. Es verdad que es verdad. Sí. Demasiado que había etiqueta. Demasiado, sí, total, demasiado que nos daba para poner etiqueta. Así es. Bueno, pues ese ha sido un drama. ¿Más dramas que recordéis de este proceso? Todo es ¿Todo es un drama? Todo es un drama porque lo bueno Del que más hayáis aprendido, por ejemplo, entonces, quizá. No sé. Yo creo, y si me equivoco, pues, Ujú. cuando la semana y media sin pedido, ese ha sido dramón. Hostia, ¿cuándo fue eso? Eso también es, Eso también fue es difícil de Sí, gestionar. yo no me acuerdo cuándo fue eso. Cuando cambiamos de agente logístico y tuvimos una sí, semana verdad. sin pedido, No, pero no que no tuviéramos pedidos, sino que no podíamos hacer Bueno, pedidos. claro, que Claro, no podíamos. claro, vosotros recibíais pedidos, pero no los podíais No los podíamos tramitar. tramitar. Exactamente. y lo Vale. que teníamos en Algeciras tampoco lo podíamos traer. Exacto. O sea, Bueno, un momento, verdad, era, claro, un eso momento es de verdad. bloqueo absoluto. Claro, imagínate que una persona que hubiese pedido justo la semana en la que justo se cortó, bueno, que hubiese pedido, no, que hubiese llegado el pedido a Algeciras la semana que se cortó, se comió la semana sin agente logístico, la semana negociando y la semana que tardó en llegar. Bueno, Y cuando llegaba... yo salía a la calle con gorra. Como una careta. Y cuando o sea, es verdad, cuando llegaron los pedidos, mucha gente quería devoluciones y tardamos tanto Que se había. que se pasó y claro, lo tuvimos, en plan, se tuvo que pagar con dinero de... Claro que lo subsanasteis vosotros. Oye, Claro. mira, buena atención al cliente, ¿no? Dentro de No lo es, que. tipo, o sea, no puedes considerar que algo es bueno cuando no hay opción porque la gente Os comía y lo ¡Guau! entiendo. No, sí, sí, sí. En Y plan, lo- llamadas todos los días por teléfono a él de Claro, dónde está mi pedido, en plan, ¿qué es esto? Una estafa, no sé qué. Porque Claro. mi teléfono encima ahora ya lo Claro, tengo pero cambiado. empezasteis con el tuyo Sí, personal. eso era muy Todo mal, gracioso. todo mal, por eso digo. Yo todo me acuerdo el mal. día que lo vi, fue como, Luciano, ¿esto va todo a tu teléfono? Bueno, Sí. llamadas todo el día. Sí. Por la mañana yo echando mi sonar el teléfono y yo, bueno, así que quieres. Claro, No, porque- que a lo mejor terminaba a las 5 de la mañana de etiquetar y a las 9 de la mañana ya lo estaban llamando. Sí, sí. No, O a a las la- 5 a lo mejor no tanto, pero a las 3 sí. Hasta las 3 sí me pegaba. Claro, y yo creo que esto es como una pareja. Después de haber salido de eso, nada nos separa. Claro, No, total, exacto. ¿eh? No, sí, sí, exacto. Yo creo que ya nos quedáis más para arriba porque ya Sí, sí. de ahí yo creo que fue ya como lo más bajo que podemos Bueno, caer en ese aspecto. no se me olvidará nunca esa reunión en la que nos sentamos los tres así delante de la pizarra y dijimos, si hemos salido de esta, Ya está. Ya está. Sí, Ya sí. salimos de todo lo que Ya. venga. Total. Y lo bueno es que los clientes son muy duros, pero Y luego son muy olvidan agradecidos. rápido. Mm. Olvidan rápido también. Es decir, si tuvieron una mala experiencia contigo, al final... No volverían a pedir tampoco. sí, y al siguen final pidiendo. vuelven. al Por final eso digo vuelven. que no volverían a pedir, pero en nuestro caso incluso han Vuelven. vuelto Vuelven, lo porque ven vuelven que a nuestro probar. servicio tiene sentido y que al final nosotros ofrecemos algo que no ofrecen otras personas, o sea, otras empresas. El problema es que empezar Lean y MVP está muy bien, pero cuando ya validas y la gente o sea, y tu funcionamiento es de una empresa bien y tu capacidad es de MVP, ahí es cuando viene. Claro, ahí es donde tenemos un cuando viene la torta. desajuste que al Sí. final Claro. acaba en este tipo de situaciones. Claro. Pero bueno, dentro del drama que fue esa semana y media, esa no la sabía yo, esta historia no la recuerdo yo. Uf, es verdad que yo estaba muy estresado. yo sí me acuerdo. Claro, pero no, yo esta no me la contaste, yo esta no la recuerdo. No, Pues, hombre, es que me parece muy estresante ese momento, ¿eh? sí, porque Bueno, a ver, el que peor se lo llevó fue él, Obviamente. evidentemente. yo tenía que hacer números porque habían cosas que sí se tenían que pagar y no estaba viendo entrada de dinero. O sea, a la agencia esa a la que nos iba a tener que traer las cosas, eso se tenía que pagar en un momento. Y por ejemplo, a nuestra gestoría. O sea, habían gastos fijos y no estábamos- Que se mantenía que se mientras mantenía vosotros no mien- podíais. mientras no teníamos income de dinero. Y encima subsanar esas Las futuras devoluciones. devoluciones. ¿Y cómo se hace eso, Luciano? Pues poniendo el culo y ya está. Pidiendo ayuda. Pero no, que yo lo digo porque sois ahorros expertos en personales, finanzas, no. No, no. Pero lo habéis podido aprender en base a esto. Sí, hombre, gracias a la gestoría también y tal, pero no, decir, no. Por suerte no son cosas demasiado complejas. Lo más complejo es nuestro modelo de negocio, que es la devolución del IVA. Nosotros Vale. compramos fuera con Con IVA. IVA y vendemos aquí con IPSI. Pues por eso hablábamos que no teníamos un sueldo y tal, porque las devoluciones del IVA son anuales. Vale. Entonces, hasta que no nos devuelvan eso, pues todo lo que hemos ido generando, Claro. pues no lo podemos cobrar, digamos. Estamos ahora peleando para que nos lo devuelvan mensualmente. Pero bueno, otro En el drama. proceso. Otro drama. Sí, Claro. claro, que al final en este proceso hay muchos dramas que no dependen de nosotros. Y Siempre. eso es lo más difícil. O sea, nosotros intentamos hacer todo lo posible, venga, el equipo, damos todo de nosotros. Y ahora de repente nos encontramos con un tema legal, un tema fiscal, un tema no Claro. sé qué, que nos impide, que nos hace de barrera y no podemos seguir hacia adelante. Entonces, ¿qué hacemos?
Nada, ahí es verdad que se pueden intentar cosas, pero se escapan a vuestro control. Y de hecho yo creo que es lo que más frustra, porque como no está en tu control y no puedes hacer nada, dices, si yo lo hago todo, ¿no? ¿Por qué? Claro. El Estado. No empecemos el debate. No me empecéis el debate. Otro No, yo he episodio. dicho el Estado nada más. El estado de emprender. Claro, El- no se malinterprete. claro, me gusta cómo piensa Juan Carlos. Ese es el Estado de emprender. Sí. Pues llevamos ya bastante rato con el podcast, chicos. Vamos a tener que ir cerrando. Me sabe a poco. Sí, a mí también. Me sabe a poco. Muchas Además, cosas porque que contar. Like para parte ya estamos 2. calentitos. Sí, Es sí. como Claro. que ahora es cuando empieza Sí, lo ahora bueno y empezaba ahora lo nos bueno. Venga, toca. pues contadme una más, contadme una más. A ver, ¿qué más dramas, tío? Bueno, hace poco ha pasado que casi nos matan por quitar Shane. Es verdad, hace poco La quitaste de Shane. seguidores que nos han... O sea, de repente hay gente, no, vais a... Mensaje, Shane, no, ¿por qué? O sea, que todo el mundo hay... Vamos, drama vuelto. total. Es que yo creo que Hemos parte de vuelto. vuestra propuesta, o sea, de lo Sí. clave que tenéis, es Shane porque no llegaba. Claro. Porque los demás podías encontrar más o menos alguna manera, más o menos eficiente, pero bueno, pero Shane no había forma. Pasa que nos daba algunos problemas, pero estamos... Ya me está llamando gente. Sí. Pero me gusta el nombre que le tiene puesto, me gusta muchísimo. No sé quién es. la verdad. Tiene puesto no sé quién es. O sea, a lo mejor lo agendé en diciembre, ¿sabes? Claro. Y estamos en junio y él sigue sin saber quién es. Bueno. Cliente recurrente. Sí, Claro. Ya le diré. Esto es cosas de directo. Bueno, el drama que me estabais contando nuevo, ¿o no me De lo habéis? Shane. Es de Shane. Sí. ¿Qué ha Eso, pasado? Que estábamos viendo que había un poco de problemas a la hora de traer Shane y es verdad ¿Qué ha que- pasado? Pero porque tenéis problemas vosotros a nivel logístico, ¿no? Que no nos devuelven el IVA. Ligado a lo que acabamos de hablar, claro. Vale. Entonces, bueno. Entonces- Pero hemos vuelto. Sí, o sea, estábamos considerando de qué forma, porque es verdad que mucha gente pues veía que Shane, pues eso, quiere que llegue a Es esencial para Ceuta, su que es existencia, literalmente, pues ya en plan, la gente vive por Shane y para Shane. Pues a pagar 10%. Entonces hemos dicho, ¿de qué forma podemos Es la nosotros única que se vivir puede. y podemos meter Shane sin que nos cueste la vida? Entonces, al final, Sí, que nos pues, cueste dinero. eso. Porque la gente exige mucho, pero luego eso. otra Claro, cosa. que esa es la Nadie parte sabe que no lo se hay ve, detrás ¿no? también. Sí. Que la cuestión Vaya, era, perdón, aquí. era que, claro, que no resultaba rentable, que esto al final es un negocio. Claro, Claro. Que es lo que el cliente no entiende, pero vamos, lo entendemos todos ahora. El día que éramos solamente clientes, los demás tampoco entendíamos Claro. estas cosas. Claro. No, es verdad, hombre. Esto se entiende ahora. Pero es lo mismo que, por ejemplo, en hostelería. Cuando empiezas a trabajar ahí, te das cuenta de lo que hay detrás. O como empiezas a trabajar en Correcto. cualquier cosa. Pero Te bueno. das cuenta de lo duro de las situaciones cuando ya vives varias perspectivas. Claro, pero bueno, el ser humano yo creo que es así. Caprichoso cuando toca y cuando no Sí. estás... Depende de en qué lado del punto estés, eres más o menos comprensivo. Como tenemos que cerrar ya porque se me va de tiempo muchísimo, os voy a hacer una propuesta. A ver. Vamos a volver a vernos en otro podcast, pero vamos a hablar solamente de lo que estáis haciendo en redes. Y así me contáis los dramas que hayáis tenido en esa parte que creo que van a ser chulos. Vale. Sí. ¿Os parece? Claro, claro. Porque yo creo que nos quedan cosas que contar. Y Yo tema a mí se me ha y quedado tema corto. emprendimiento también. ¿Tema emprendimiento también? Sí, bastante. Hay Vale. mucho que contar, la verdad. Pues Sí, porque hacemos... nos hemos quedado en enero-febrero. ¿Cómo que os habéis quedado en enero-febrero? Bueno, le he contado lo de Shane que fue hace nada. Bueno, sí, claro. ¿Qué más ha Esa- pasado? esa ¿Qué es más ha un pasado? ¿Qué adelanto. más ha pasado después? Esa ha sido En una el próximo podcast. En el Continúa. próximo podcast de Claustri. Daría like para la segunda parte. Hombre, claro, sí, No, sí, pero sí. tema emprendimiento hay un montón de cosas que a mí me hubiesen gustado saber cuando yo estaba viendo los podcasts del drama de emprender. Un montón. la verdad. Claro. También los podemos hacer individuales, que no se os olvide. Y me contáis especialmente en Yo cada creo que área. mola más en conjunto. ¿Os gusta pero más bueno. así, No, no? pero Sí, él seguro mucho que tiene más. mucho más O que sea, contar. aunque todos tengamos algo que aportar individual, todo esto ha sido conjunto. Por lo tanto, Vale. yo creo que Pues gana repetimos. mucho. Entonces repetimos. Vale, pues repetimos después del Podemos verano. poner eso, repartirlo entre redes y... Entre redes y emprendimiento. Venga, pues el siguiente hablamos de redes y de emprendimiento. O de emprendimiento para redes. También. O de redes para emprendimiento. O sea, es que a mí me mola mucho que la gente sepa que emprender no es... Yo voy a no hacer es un lo que breve... te venden, ¿sabes? No, total, no hay que romantizar. Total. Exacto. Mientras vosotros os pensáis, porque lo que siempre pido de cierre es un mensaje para aquella persona que esté pensándose o empezando un emprendimiento, voy a hacer yo un resumen de lo que hemos visto. ¿Con qué me quedo? ¿Con qué nos quedamos nosotros? Nos quedamos con que para Claudia han sido relevantes las redes. ¿Por qué? Pues porque todo esto del branding, todo esto de mostrarnos, de mostrar lo que hay por dentro, ha hecho que nos acerquemos, que el cliente nos entienda, que sepa qué es lo que estamos haciendo y que lleguemos a él de verdad, porque es un contenido útil, humano y nada corporativo, que también decíais que era clave, y que ese contenido en redes y todo lo que hacemos tiene que ser pensando en el problema. El problema tiene que ir en el centro. Si no nos organizamos y si no tenemos estrategia, no vamos a ninguna parte. Estos son los titulares con los que yo me quedo de momento porque quiero escuchar los vuestros. Consejos para la persona que está emprendiendo. Luciano. Eso, ligado a lo que hablábamos antes, que tiene que ser algo que te apasione, tiene que ser algo
que te mueva algo más allá de un estilo de vida y demás. Y que tampoco hay que complicarse tanto. Yo al principio cuando empecé quería reinventar la rueda y al final, como dice José Elías, por ejemplo, que con el que estoy muy pesado últimamente, que es un empresario de la hostia, él dice, copia lo que ya esté funcionando y mejóralo. Pues no creo que no hay mejor manera de emprender que no sea esa, porque te puedes dar una hostia muy grande como me la di yo en su momento, que al final me ha llevado pues a esto, ¿no? Pero porque he sabido pivotarlo y demás. Pero eso, yo diría que, número 1, que no te metas si no te apasiona, porque la vas a pasar canuta 100% plan garantizado. Y no hace falta que te pongas a reinventar la rueda, que puedes mejorar algo que ya esté en el mercado, darle una diferenciación y con eso tener un negocio bien. Laura. Yo diría lo que hemos dicho antes de el por qué emprendes y para qué emprendes. O sea, yo creo que esas son dos preguntas claves que uno tiene que hacerse antes de tomar la decisión de meterse en un proyecto, porque no sabes cuándo vas a cobrar, no sabes cómo va a ir, no sabes los retos a los que te vas a enfrentar. Entonces, tienes que tener claro que vas a salir de tu zona de confort, que tienes que ser flexible, que te tienes que ir adaptando al proyecto sobre la marcha, que el proyecto evoluciona contigo también. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, el por qué y el para qué. Juan Carlos. Y yo diría que para emprender y para la vida, siempre... Consejos de vida directamente. Viaje antes que destino. Siempre. Totalmente. Siempre. Totalmente. Si no, nada tiene sentido. Totalmente. Disfruta el proceso. Me gusta. Nos centramos en el proceso. Estupendo. Me ha gustado el cierre. ¿Por qué? ¿Para qué? Disfruta el viaje, no el destino. O sea, estamos muy podcasters, ¿eh? Muy wonderful. muy poetas, muy wonderful. Bueno, Pero el próximo 50 euros. Así cobramos algo de... a ver si estos chicos para el próximo podcast ya tienen sueldo. ¿No? ¿No llegamos? ¿Para el próximo podcast cuándo? No sé, después de verano. El IVA se devuelve anual. Buah, pues lo siento. Seguirán así. Por Pedro Sánchez. Madre mía, estos niños me dan un disgusto un día. Clauci, muchísimas gracias a los Muchas tres gracias. y vamos a repetiremos con más, si le dais like, como dice Laura. No, si no también. Y ese día hablaremos de redes, de otros dramas de emprendimiento. Pero bueno, hasta ahora ya bastantes tenemos. Sí. Nos vemos en el próximo drama. No sé si será con Clauci otra vez o veremos algo por medio. Ya iremos viendo. Hasta la próxima.